Bueno, hasta ahora lo que vimos fue el concepto de ciudadanía, que tenía una dimensión objetiva y una subjetiva. Estás conectando el audio, pero no te escuchamos. Luego vimos, no, por eso te decía que me escribas en el chat, porque se va a conectar de vuelta. Bueno, vimos lo que era el concepto de ciudadanía, vimos que tenía una dimensión objetiva, que estaba relacionada con el concepto de norma y con los derechos que nos dan las normas, las leyes, que esta dimensión objetiva era más bien pasiva, porque no requería de la persona, del sujeto, del individuo, no requería que realizara ningún tipo de acción, simplemente por el hecho de ser ciudadano de un determinado estado, era comprendido por las leyes, amparado por las mismas, y titular de derechos. Vimos que esta dimensión objetiva esta forma de entender la ciudadanía había ido evolucionando con el tiempo hasta conformar lo que era la dimensión subjetiva, que tenía que ver con el ejercicio concreto de estos derechos y con una dimensión más activa del ciudadano que salía a exigir el cumplimiento de los mismos. Eso fue el trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 2 tenía que ver con un análisis histórico acerca del surgimiento de los derechos y su reconocimiento constitucional. Estamos esperando a Moto 06 S6 Play, cuando quieras escribirnos tu nombre. Bueno, entonces, como les decía, este reconocimiento constitucional de los derechos en nuestro país había ido evolucionando al igual que en el resto del mundo. En un principio, cuando se funda la Constitución Nacional, de corte liberal, las bases de Alberdi, que fueron la obra que inspiró sobre todo a la ley fundamental, la Constitución Nacional, tenían un determinado objeto político que tenía que ver con estos derechos liberales de la igualdad, sobre todo de los inmigrantes, con los objetivos que se tenían en ese momento como idea de Estado-nación y qué era lo que se quería cuidar o proteger en ese momento. Luego vimos que a medida que pasaban los años, en el siglo siguiente, el solo hecho de reconocer estos derechos liberales no era suficiente para paliar con las injusticias sociales que se producían las leyes del mercado. Entonces hubo que reformar la Constitución y reconocer otro tipo de derechos que son los de segunda generación, reconocidos como derechos sociales, y tienen que ver con la protección de los grupos más vulnerables que quedaban desprotegidos frente a estas leyes del mercado y estos modos de producción modernos o capitalistas. Y finalmente llegamos a la década del 90 con la reforma de la Constitución Nacional y los derechos de tercera generación, que se relacionan con los derechos colectivos, los derechos de los consumidores, los derechos de los grupos originarios, los pueblos originarios, perdón. Y una serie de derechos que, si bien no respondían a una cierta corriente política, a un modelo de país, sino más bien a una alianza entre las dos fuerzas más importantes de aquel momento, no por eso menos importante. Veo que tenés levantada la mano. A ver. Y por último estuvimos viendo
los derechos que se relacionan con la libertad de expresión. Ese fue el último trabajo práctico. Vimos lo que era la prohibición de la censura previa, que esta prohibición tenía una excepción, que es la protección de los menores y adolescentes en la ley de medios audiovisuales. Vimos cómo los jueces y la doctrina fueron dándole forma a este derecho que a través de una serie de pautas y reglas en la interpretación de la ley. Hoy lo que vamos a ver es el surgimiento de los derechos tal como los conocemos, ¿no? Y su clasificación. Entonces, voy a compartir pantalla. Y vamos a ver las consignas de la actividad número 4. Vamos a compartir unos videitos y cualquier duda me consulta. Bueno, entonces tenemos que para entender el nacimiento de los derechos humanos, como bien dice acá el texto que se los voy a dar junto con las consignas, debemos remontarnos hasta la Edad Media cuando los estados eran gobernados por un tipo de gobierno, no existía la democracia, ¿no? Autoritario y absoluto, que era la monarquía. ¿Saben lo que es la monarquía, no? El gobierno de los reyes. Entonces tenemos que, no sé si vieron películas como Corazón Valiente o Los Tres Mosqueteros. Hay muchas películas y novelas, ¿no? Ambientados en aquella época que nos dan una dimensión acerca de cómo era esta forma de gobierno, donde el monarca o el rey, ¿no? Son sinónimos, tenía el poder absoluto. En esta forma de gobierno no existe la división de poderes. Los poderes son los que conocemos nuestro sistema democrático como el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como ustedes sabrán, el ejecutivo sería presidente, gobernadores, intendente. Legislativo son diputados y senadores que a través del Congreso y de un procedimiento formal dictan las leyes que ordenan nuestra sociedad y defienden los valores que consideramos como importantes, ¿no? Dentro de nuestra organización social, para justamente mantener lo que es el orden público, la paz social, ¿no? ¿Se acuerdan que en el preámbulo de la Constitución Nacional se hablaba de mantener el orden público y la paz social? Bueno. Y finalmente, el Poder Judicial es aquel que se encarga de controlar el cumplimiento de estas normas, es el que ejerce este poder de policía. Pero bueno, en la época de la monarquía se consideraba que el rey tenía el poder absoluto y que ese poder se lo daba a Dios. Por lo tanto, se consideraba que los monarcas o los reyes ejercían esta soberanía por derecho divino. Y no había otro poder u otra persona que estuviera por encima de ellos. Entonces, obviamente no respondían por sus actos ante los hombres, por lo menos, sino ante Dios. Y bueno. Y obviamente esto era una fuente inagotable de violaciones de los derechos más elementales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Aunque bueno, finalmente, por eso les dije, les pregunté si habían visto estas películas, ¿no? Corazón Valiente, Los Tres Mosqueteros, bueno, Ana Bolena, hay muchas de aquella época. Finalmente, con la Revolución Francesa, se sanciona la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y se reconoce por primera vez los derechos personales y los de la comunidad. Los derechos personales son justamente esos, ¿no? Los derechos humanos que se le reconocen a la persona y al hombre por el solo hecho de su condición humana. Es decir, son aquellos que tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Algo tan obvio, o por lo menos para nosotros, ¿no? Que no nos entra en nuestra manera de pensar algo distinto. Pero que en aquella época no existía. Bueno, esto es la introducción al tema.
Luego, lo que tienen que hacer es leer el texto, en realidad es uno solo, que les voy a juntar, que es muy, muy, muy cortito, y clasifica estos derechos personales, estos derechos que vienen, que trae uno desde el momento en que nace por el solo hecho de ser personas, en derechos civiles, económicos, patrimoniales, sociales y políticos. Y lo que tienen que hacer es justamente leer el texto, interpretarlo y luego escribir una pequeña definición de qué se trata cada uno de ellos. El texto es muy simple, muy sencillito. Ahora lo vamos a compartir, pero van a ver que no van a tener ningún problema con eso. El punto número 2, tienen que investigar 2 casos concretos, preferentemente en nuestro país, ¿no? En algo local, en los que se hayan violado derechos civiles, 2 casos en los que se hayan violado derechos patrimoniales, 2 casos en los que se hayan violado derechos sociales. Esto lo sacan obviamente de internet, hacen un resumen chiquitito, y me gustaría que lo relacionen con el tema de la actividad anterior, de la libertad de prensa. ¿Qué rol juega la prensa en la divulgación de las ideas y en la divulgación de estos casos, ¿no? Entonces, si es que lo tuvo eh, algún papel, algún rol, también me gustaría que reflexionen acerca de qué papel jugó la prensa, el periodismo, en la divulgación de estos casos o en su posterior resolución judicial. Es decir, si hubo algún condenado o algún juicio, algún procedimiento judicial, si la prensa jugó un papel importante o no. Sobre todo en lo que son casos penales, ¿no? Está muy influenciada la opinión de, de los jueces en función de la popularidad o la divulgación que tengan los casos. Se sabe que es un sector muy poderoso el de la prensa, más que nada por esto de que es formadora de opinión pública, ¿no? Y que obviamente no es inocente. Bueno, hasta acá el punto 2. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Eh, Bueno, y el con tercer, sí, decime. bueno, justo iba a preguntar porque lo que estaba leyendo del tercer punto, pero ahora lo va a explicar, ¿no? Sí, sí, el tercer punto. Son 3 puntitos. Hasta acá tienen que ser definir en cómo se clasifican estos derechos personalísimos, que como dijimos antes, nacen a partir de la Revolución Francesa, y que se le reconoce a todas las personas, por el solo hecho de ser personas. Tienen que poner una pequeña definición, el texto es muy cortito, igual muy concreto, acerca de esta clasificación y cada uno de estos derechos. El segundo punto, me tienen que buscar 2 casos concretos de cada uno, comentar de qué se trata el caso y si la prensa jugó en su momento algún rol trascendental, ya sea en su divulgación o en la resolución del caso. Y el tercer punto tiene que ver con la perspectiva de género. Es decir, la idea es que ustedes puedan relacionar estos derechos civiles y políticos con el rol de la mujer, sobre todo en nuestro país, pero hacia el siglo XIX, es decir, el 1800. Cuando hablamos del famoso patriarcado y demás, hay 2 videitos muy interesantes eh, que son más bien históricos. Si quieren, ahora los podemos compartir o lo ven después, como ustedes quieran, y van a entender de qué se trata este punto. Es decir, tienen que relacionar cómo eran, o mejor dicho, reflexionar acerca de cómo eran los derechos civiles y políticos de las mujeres en el siglo XIX. ¿Quieren que los veamos o Sí, sí, sí. Bueno, son cortitos igual. ¿Lo ven ahí? ¿Le pongo play? A ver. Mm, A ver.
Tu función de compartir la pantalla está en pausa. Para dejar de compartir. Probablemente porque tendría el otro abierto. Vamos a compartir de vuelta. Ahí. Compartir pantalla. Compartir la pantalla. Nos queda poquito tiempo, pero aunque sea miremos el primero, para que ustedes entiendan de qué se trata este punto. Si arranca, mejor. Pero me cachen bien. Reproducir. Ahí va, ahí va. No sé si lo pueden ver o no. A mediados de 1803, un marinero llamado Domingo León pidió a la justicia la restitución de su esposa. A mediados de 1803, un marinero llamado Domingo León pidió a la justicia la restitución de su esposa, María de los Dolores Acosta. El argumento era que ella se inclinaba a la libertad y que no se sometía a la autoridad del marido. El juez analizó el caso y decidió enviarla a la casa de servicios espirituales para dedicarse a la oración. Lo que quizá Dolores no supiera era que en ese lugar no se podía salir. ¿Lo ven cortado esto? Se ve con un poquito de retroceso en la imagen, pero algo medio se ve. No sé qué pasa. ¿Cómo se llama el video? Se llama Historia de las clases populares. A corregir la desobediencia política. Así en el periodo colonial, muchas mujeres de distinta condición social fueron encerradas acá por no ajustarse a las pautas de la dominación masculina. El sistema colonial garantizaba el dominio de los hombres sobre las mujeres en todas las clases sociales. De acuerdo al ideal patriarcal que lideraba en la época, proveniente de Europa, las mujeres debían estar confinadas en sus casas, el santuario del hogar, del que no debían salir. Su mundo tenía que ser el doméstico y su principal objetivo, ocuparse de la familia. Se las consideraba sin responsabilidad legal, tan incapaces como los niños. Si eran solteras, dependían de sus padres hasta los 25 años, mientras que las casadas debían respetar la autoridad total de sus maridos. Solo las solteras mayores de edad y las viudas tenían más autonomía, ya que no estaban sometidas directamente a la voluntad masculina. Los fundamentos del patriarcado, en leyes, ahí el informe de los tiempos, que no sabemos muy bien en qué momento surgió el sistema patriarcal. Pero esencialmente el patriarcado implica una relación subordinada de las mujeres respecto de los varones. Una relación
situaciones jerarquizadas por las que los hombres se han sentido a lo largo de los tiempos, aunque con algunas diferencias según épocas, los varones se han sentido superiores a las mujeres física, mental y moralmente. El patriarcado es un sistema que derivó en algunas consecuencias gravísimas, sobre todo, yo diría, en épocas más recientes. El patriarcado no ha sido idéntico a lo largo de los tiempos, pero todavía hoy, en nuestros días, se hace sentir. Hay jerarquías en las relaciones, existe la idea de que hay una superioridad, sobre todo para el ejercicio de las funciones públicas, y especialmente el siglo XIX marca de manera muy prominente un ejercicio mayor, yo diría hasta más eficaz, del sistema patriarcal, porque es un siglo de increíble conculcamiento de los derechos de las mujeres. Los varones, de alguna manera, enriquecieron, profundizaron, se hicieron más sistémicos que el patriarcalismo. Entonces, sus razones han, yo diría, perdido en alguna medida, pero subsisten porque todavía estamos frente a sociedades inequívocamente poco iguales en las relaciones entre los hombres. La dominación patriarcal tenía un sostén importante en la solidaridad masculina, que atravesaba las diferencias sociales y raciales. Si un hombre tenía problemas para lograr que su esposa o su hija aceptaran lo que él quería, como le pasó al marino León con su mujer Dolores Acosta, podía acudir a las justicia eclesiásticas o al justicia civil, que en esa época funcionaba en el cabildo, a pedir un correctivo. Los jueces, que siempre eran hombres, ordenaban a menudo la restricción de las mujeres. Al igual que muchas otras mujeres, Dolores Acosta intentó escapar varias veces de la Santa Casa. Una sola vez logró fugarse, pero al poco tiempo fue detenida por el alguacil mayor, un miembro del cabildo que cumplía funciones de vigilancia, quien inmediatamente la volvió a encerrar, bajo la acusación de que vivía con bastante escándalo. Bueno, el video continúa. Igual yo les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Y bueno, y que puedan analizar, en realidad lo que tienen que poner es cuáles serían los derechos que estaban siendo inculcados en estas situaciones, ¿no? Son dos videos que hablan de lo mismo. No me interesa tanto que hablen del concepto de patriarcado en sí mismo, sino que lo relacionen con los derechos civiles o políticos que estaban siendo avasallados de estas mujeres, ¿no? Que se encontraban privadas de su libertad, que dependían de sus maridos o de un referente masculino para poder ejercer hasta los actos más simples de la vida cotidiana. No sé si escucharon en un momento que se las equiparaba a los niños por incapaces, es decir, que no podían ejercer el comercio, no podían contratar, no podían, se suponía no, se pensaba que no tenían capacidad para discernir, para diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal, y por ende, como les dije antes, necesitaban de un referente masculino que les permitiera a ella poder desenvolverse en los actos más simples de la vida civil. Entonces, bueno, la idea es que puedan relacionar estos casos con
el tema de los derechos. Son dos videos que hablan de lo mismo y concretamente tendrían que identificar y reflexionar acerca de cuáles eran los derechos vulnerados en estos supuestos. Y nada más. ¿Alguna duda hasta acá?